La realidad nos interpela cada día. Y la mirada del magisterio de la Iglesia nos ayuda a comprender nuestro tiempo. Ahora compartimos el micro semanal de Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la diócesis de Posadas. El espacio para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martínez. Buen día. Bueno, buenos días. Buenos días. Qué lindo es estar acá en la radio, en el estudio y compartiendo con nuestra gente. El miércoles pasado estábamos de retiro con el clero en Fátima, así que ahí me pegué un faltazo, pero fue un momento fuerte también con los sacerdotes en un retiro que hicimos durante toda la semana, en realidad, de lunes a viernes. También nos hace falta el parar un poquito, el rezar, para poder tomar fuerzas, para poder generar mayor vínculo con Dios y bueno, después volcarlo eso en la tarea pastoral. Así que es bueno también poder compartir este espacio que es para la gente, así que la gente, si tiene dudas, es bueno que Claro. las comente, diga, es la oportunidad para poder dialogar en un escucha. Claro, un encuentro seguramente de fraternidad y también de reflexión, porque el sacerdote necesita también ese momento, ¿no es cierto?, de mirarse hacia adentro, de compartir para la continuidad de la acción pastoral, ¿no? Sí, el retiro tiene ese sentido. Todos los años tenemos un retiro, tenemos formas de encuentro. Creo que ese es un tema que quisiera compartir con la gente, que nuestra manera de trabajo un poco es el de la Iglesia. Obviamente que muchas veces esto se hace más o menos, pero el estilo propuesto por Jesús, el estilo, decimos que es sinodal. El Papa Francisco vino a ponerle un poquito de énfasis a esto de lo sinodal. Sinodal es caminar juntos. O sea, y la Iglesia desde el inicio, si uno mira cuando Jesús la crea, cuando se realiza ya la primera evangelización, ahí ya se reunían, ya Pedro era como la figura bien central, importante. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, es el texto del domingo pasado. Bueno, ya Iván Pablo, que se había ido el apóstol Pablo a recorrer, ver cómo evangelizaba a los paganos, le surgían nuevos problemas, como esto del cumplimiento de la legalidad del judaísmo, como la circuncisión y otros temas de comer esto o no comer aquello, y subían a Jerusalén a hablar con Pedro, con los apóstoles, con Santiago. Deliberando, están en los Hechos de los Apóstoles, el primer sínodo de Jerusalén, donde se delibera cómo tienen que obrar en ese nacimiento de la Iglesia. Este es un obrar que es un obrar histórico. La Iglesia siempre fue obrando así, ante nuevos desafíos o preguntas que tenían que profundizar desde la fe. Se reunían y siempre recurrían al pozo de la revelación, que es lo que reveló Jesús. Y ahí salían los problemas de que algunos negaban la divinidad de Jesús, y sale después en los concilios de Nicea y el credo, la expresión de lo que nosotros creemos en la humanidad, total humanidad y total divinidad de Jesucristo. O sea, siempre la Iglesia discernió junta
digamos. No fue un hombre que decía solitariamente esto va a ser así, sino que había una consulta, un diálogo. Bueno, el Espíritu Santo es el que va obrando ahí. Y nosotros tuvimos un gran concilio entre los 60, 65, el Concilio Vaticano II, donde todos los obispos del mundo se reunían para discernir cómo la Iglesia tenía que responder al mundo en ese momento. De hecho, nuestro primer obispo, Kemmerer, participó de ese gran concilio, digamos, y dio muchos frutos ese concilio. Fue muy importante. Hoy todavía vivimos un poquito de eso. Y bueno, el Papa Francisco también vino a insistir mucho de que hagamos un discernimiento siempre juntos de cómo trabajar. Nosotros, de hecho, en nuestra diócesis de Posadas, cuando cumplimos 50 años en el 2007, hicimos el primer sínodo de la diócesis. Bueno, fruto de eso después se hicieron asambleas y que vamos profundizando en lo que reflexionamos. Un sínodo hermoso fue. Y la verdad que por ahí la gente que nos escucha dice un sínodo. Sí, un sínodo. Preparamos 2 o 3 años el sínodo ese, con consultas, con preguntas sobre cuáles eran los desafíos, y la gente opinó. Como 10.000 personas estuvieron trabajando en esto, con aportes. Bueno, en el 2007 se hizo toda esa reflexión, y nosotros trabajamos en la diócesis, lo que es nuestra diócesis, con un consejo de pastoral se llama, que nos reunimos mensualmente. Bueno, hoy le cuento a la gente así, no tomo mate, porque me fui al dentista el lunes y me hicieron una cirugía y tengo un poquito hinchado, bueno. Pero ya hice el lunes, martes de reposo, ya hoy ya salí hinchadito y todo. Y fruto del consejo de pastoral, ahí vimos de no hacer una nueva asamblea, porque siempre tomábamos unos temas. Los 2 últimos temas en asambleas, que eran reuniones representando a toda la diócesis, se tomó el tema de los jóvenes y de los pobres. ¿Cómo evangelizamos esos aspectos? Entonces decidimos no hacer una nueva asamblea, sino trabajar en este 2026, prepararnos para tener un plenario, que fueron las parroquias trabajando, revisando el tema de los pobres y los jóvenes, cómo lo estamos trabajando en la diócesis, esos 2 temas. Una iglesia pobre para los pobres, el tema de los jóvenes, que es un gran desafío. Bueno, ¿cómo estamos trabajando? Entonces, eso hubo reuniones de parroquias, colegios, y este sábado, 29, vamos a tener una reunión bien importante de 70 personas que terminan siendo representantes de todo un trabajo que se realizó durante meses en distintos lugares, una especie de plenario sinodal, le llamamos. Y bueno, en ese plenario sinodal, que va a hacerse en la UCAMI, va a ser el lugar de reunión, vamos a reflexionar un poquito todo lo que se hizo en las comunidades todo este tiempo. Se va a contar y se va a decidir algunas líneas que tenemos que profundizar en adelante sobre estos 2 temas. ¿Son todas las zonas pastorales? Con todas las zonas pastorales, con los colegios, con más ampliado, movimientos. Bueno, es el Consejo de Pastoral, que son unas 20, 25 personas, más claro, gente que acompaña un poquito todo eso. Y ahí vamos a discernir juntos qué ejes vamos a tener
sobre dos aspectos importantes como es el acompañamiento a tantas situaciones de pobreza que hay en nuestra realidad, en el hoy de nuestra diócesis, de Misiones, y el tema de los jóvenes. Es como una ampliación de los 5 ejes iniciales del sínodo que se hizo en 2007. Así es, sí. Una ampliación actualizada. Fuimos siempre, después del sínodo, en las asambleas trabajando el sínodo, digamos. Ese fue el... Entonces, esto es lo importante, digamos, que es un trabajo que lo hacemos juntos, con los laicos, los curas, la vida consagrada, los diáconos, bueno, con el obispo. O sea, la gente por ahí cree, creo que hoy estamos mejorando en eso, como que el cura tiene que resolver. Bueno, para eso está el cura. Padre, y esto, y todo lo pregunta y todo. Bueno, hoy vamos sabiendo que todos los bautizados tenemos responsabilidad en evangelizar. Por eso las parroquias queremos que tengan un consejo también de pastoral, con laicos, para discernir y ver cómo evangelizar mejor en una parroquia o en una escuela, también que tengan este espíritu de que no haya un rector solitario, que no haya un párroco solitario, sino un equipo, digamos, ¿no? Muy importante esto. ¿Y eso de qué va a depender la conformación de ese consejo? ¿Lo tiene que decidir cada parroquia? Y si hay un consejo parroquial, hay como un reglamento y con orientaciones de cómo armarlo. La idea siempre es que haya como una representación de las comunidades, de los barrios, porque a veces se dice parroquia y todo es la sede, y la parroquia es, o a veces el edificio, y en realidad es la gente, son los barrios, y es lindo que la gente participe, digamos, tenga una representación, y ahí con el sacerdote vean los problemas que tienen. A veces son barrios nuevos, nuevas realidades que se tienen en los barrios, la multiplicación de merenderos, cómo está la catequesis, cómo funciona. Este domingo tuvimos un encuentro casi de 1000 catequistas en Villa Cabello. Es lindo saber eso, ¿no? Un encuentro diocesano. Un encuentro diocesano, donde se plantea mucho la insistencia de trabajar en el tema de la pastoral bíblica, con la Biblia, con la palabra de Dios, que en el fondo es con Jesús, que es la palabra. Bueno, entonces, fue muy lindo el encuentro, la participación de las comunidades. La verdad que yo también me fui muy contento, digamos, de la alegría, del ánimo. Fíjense que en todas las capillas hay catequesis. Entonces son miles los catequistas, miles los grupos. Si uno multiplica por la cantidad de gente que tienen estos miles de catequistas, bueno, suman cantidades de gente, ¿no? El año que viene se van a cumplir 20 años del sínodo. 20 años del sínodo, sí. Impresionante. Y se está trabajando todavía en aquello que se estableció en el 2007. Eso también nos da la idea de que la iglesia local como diocesana no es que, hoy el obispo amaneció con ganas de y se le ocurrió tal cosa. Claro. 20 años se tomaron de trabajo y se siguen profundizando esas líneas. No es que no son ocurrencias o cuestiones que puede haber coyuntura en un momento determinado, pero en cuanto a líneas pastorales se toma mucho tiempo para discernir y profundizar. Entonces cuando habla con la autoridad de haber trabajado 20 años. Claro, y de todo esto haberlo discernido con el pueblo de Dios, con la gente. Para el sínodo en el 2007, ya 3 años antes empezamos a preparar ese sínodo con consultas. Por ejemplo, el Instituto Montoya nos ayudó mucho en ese momento con el departamento que tenían ellos un departamento de trabajo de consultas, y ellos organizaron como 2.500 consultas que se hicieron sobre las temáticas que parecían más importantes. Bueno, y todo esto lo fuimos
integrando y viendo como para poder sacar nuestras 5 líneas pastorales. O sea, mucha gente estuvo. Después con esos 5 temas del sínodo, para enriquecerlos, hubo 700 grupos trabajando, de todo tipo. Una cosa muy, muy intensa, la verdad que muy linda, que nos hizo mucho bien. Después, creo que eran 6 encuentros, en el 2007, bueno, ahí fuimos sacando todas las temáticas y hay publicaciones, cosas que quedaron y que después nos permitieron seguir trabajando en las asambleas, digamos, ¿no? 5 gobiernos pasaron en el medio, hablando de coyuntura, en esos 20 años. 5 etapas desde gobierno, desgobierno, situaciones, y esos 2 ejes hoy siguen siendo los más movilizantes, jóvenes y pobreza. Y sí, impresionante. Son 2 ejes que tomamos en las últimas asambleas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que son exigentes, digamos, para poder responder a, por ejemplo, estos 2 temas. Obvio, el de la pobreza es un tema que tiene... van pasando los gobiernos, decís vos, y la pobreza siempre está, y lamentablemente cada vez se acentúa más. Esta es la realidad. La indigencia, la situación, todo eso fue parte del discernimiento, digamos, de la situación de la clase media, que en este momento vive muy asfixiada en este contexto donde hay una profunda recesión, digamos, y donde el trabajo está en crisis, todo el trabajo, porque antes rezábamos en San Cayetano por los desocupados, pero hoy también tenemos que rezar por los que tienen ocupación, esta ocupación en blanco, que no llegan con lo que ganan a fin de mes, digamos. Esa es la realidad. Y bueno, este es un desafío, digamos, porque el mayor desafío siempre va a ser no multiplicar una sociedad egoísta e individualista, que diga, bueno, si se endeudan los pobres es porque... Tomar una decisión. Es culpa de ellos. O sea, quisieron esto que hoy se va a discutir, creo que me parece en la Cámara de Diputados. Bueno, es fruto de una realidad ya no de deudas para comprarse autos. Es deudas para poder llegar a fin de mes a veces. Y entonces, bueno, esta es parte de la realidad de la Argentina del 2026. Uno puede decir, sí, pero antes que esto y que lo... No, esta es la realidad hoy, que tenemos que buscarle soluciones y ver, porque uno, sí podemos mirar el pasado, pero tenemos que buscar soluciones en el presente, porque la gente hoy vive situaciones de mucha tensión. Es interesante, padre, porque si uno piensa en función de lo que usted está contando, es cierto, antes financiábamos proyectos, financiábamos la casa, financiábamos el auto, financiábamos un viaje, hoy se financia comida. Claro. Ese es ya no se financian proyectos, se financia comida. El otro día conversaba con alguien ahí en un supermercado acá muy conocido y me decía, a partir del 10 de mes, la forma que se paga es tarjeta de crédito, claro, para comprar comida. O sea, hasta el 10 de mes se llega y después se empieza a usar tarjeta de crédito. O sea, no pagaste lo que ya comiste, claro, y todavía no lo pagaste. Claro. Entonces, ¿dónde queda? Es un circuito, por otra parte, muy complejo, porque ese circuito va llevando a situaciones muy difíciles para la gente. La gente va pasando a una sociedad que sobrevive, esa es la realidad. Y no es la verdad, la Argentina que queremos.
todos hablamos de que la Argentina tiene tantas posibilidades, es un país que tiene tanta materia prima, pero algo nos pasa que no hay un sentido de donde la producción de lo que tenemos, lo equitativo, digamos, no es como una clave de comprensión de la economía y de la cuestión social, que son dos temas que van íntimamente unidos, porque una economía no puede estar disociada de la problemática o la cuestión social y de la equidad. Cuando la economía son números que tienen que cerrar y no se tiene en cuenta la cuestión social, digamos, no nos sirve. Pensaba, padre, a ver, estamos en 2026, esto significa que un chico que nació en el 2000 hoy tiene 26 años, es mínimamente un profesional joven, podemos decir. Y si uno le habla de la Argentina próspera, decir, ¿existió esa Argentina? No la conoció. Porque nació en el 2000, en el medio de la crisis del 2000-2001, y desde ahí no conoció una Argentina próspera. Sí, Quien hoy tiene más de 25 años, o hasta 26, 27, no conoció una Argentina próspera. Entonces parece que nos hablan de una utopía, de una Argentina que alguna vez, como si fuera un Macondo, que existió y sin embargo no hay rastro para esos chicos, para esa generación no existe un modelo que haya funcionado, que haya existido, que haya sido próspero, que hablaban los abuelos y decís, pero ¿me está contando una historia, una fábula o esto realmente fue así alguna vez la Argentina? Sí. Muchas veces se dijo de la Argentina próspera del inicio del siglo XIX, del 2000, del 1900. Pero la verdad, que nunca, esa primera etapa del 1900 no era próspera para todos, ¿no? Era próspera para un porcentaje que vivía bien y un 80% de argentinos que sobrevivían, como los inmigrantes, digamos, que iban llegando, les daban un campito, pero para trabajar y trabajar, que vivían, porque sobrevivían, pero no era una Argentina donde todos iban de vacaciones, donde la gente tenía movilidad. Algunos habrán tenido algunas formas de movilidad, pero era de mucha necesidad y pobreza, digamos. Entonces, no es verdad, esa es la realidad. Había una Argentina próspera de un 20% que tenía mucho dinero, había mucho dinero para algunos. Era la época en que en Buenos Aires se reformó la Buenos Aires colonial en tantísimos edificios de estilo francés, donde había gente que tenía el ideal de París, pero ese porcentaje era reducido, inversor, que ponía plata en sus bienes. De hecho, acá, pues, si uno mira también, Misiones que tenía grandes franjas que se dividieron a familias y había familias que tenían la capacidad donde está la curia, vivía una familia, ellos hicieron el Hotel Savoy, gente que tenía mucha plata seguramente, sí, para sus fiestas, pero cuando iban llegando los colonos que venían inmigrantes, los mandaban a Andrade, de ahí otros lugares, y los mandaban a trabajar en las tierras que les iban dando, y muchos que eran terratenientes, manteniendo grandes campos. Bueno, digo, no era la Argentina ideal tampoco. Y una Argentina que se está preparando para la venida del Papa, ¿no? Mañana creo que tengo entendido va a estar la parte de la conferencia episcopal en Roma, viendo también los avances en la programación de este viaje, ¿no? Sí, lo cual revela que están en un viaje tan importante, digamos, como es la venida del Papa. La verdad que es una gracia de Dios muy grande que pueda venir el Papa León durante unos días
y estamos preparándonos para recibirlo, Claro. esta realidad. Tratando de ayudarnos, como hace la Iglesia, la comunión de bienes. Este fin de semana hubo una colecta en todo el país para gastos y qué puede implicar el viaje. Porque de hecho requiere muchos detalles y hay 3 encuentros, sí sabemos, masivos, que es el encuentro que va a ser, el primer encuentro que va a ser en Palermo, en Buenos Aires, en el Monumento de los Españoles, el segundo encuentro en Córdoba, masivo, y el tercero en Luján. Y después hay varios encuentros que son los que, bueno, obviamente que ya hay una planificación, pero todo eso hay que sacarle punta, digamos, ¿no? Y bueno, en eso están, por eso viajaron a Roma, por eso vienen acá, para ver detalles del viaje. Sí, de hecho la seguridad está más tranquila con León que con Francisco. Sí, claro. Está mucho más tranquila. Sí. Hace más caso. León, Francisco era más de romper protocolo. Compartimos ayer con Betty el caso cuando fue a la Jornada Mundial de la Juventud, que se mandó a una favela y entró a la casa de alguien. Y no estaba, y entró. Y se mandó y él quería compartir con adentro de la casa. Sí, una favela. eso en Río. En Río, sí. Bueno, en Río, él hacía no tanto que había iniciado su misión como papa y la verdad que fue un momento muy fuerte. Sin embargo, él mismo me contó que en esos días me dijo, por gracia yo estuve bien y anduve, días de llovizna eran en Río, y él con gripe. Él estaba algo engripado, algo... sin embargo, tenía todas esas salidas, la cercanía, dice, bueno, era como una gracia que tuve, porque la verdad que no estaba, en cuanto a salud, no estuvo del todo bien. Si era un escalón y nos lo ponía en la cancha, pues no estaba al 100, digamos. La última, por lo menos por mi parte. ¿Recuerda, padre, cuando estábamos viendo que la última visita que tuvimos fue Juan Pablo II en el 87? 87. ¿Dónde En el 82 la primera, claro. En el 87 la segunda. ¿Dónde estaba usted? Bueno, en el 87 yo era rector del seminario en Resistencia. Ajá. Y esa vez vino Juan Pablo, pero a muchos lados. Claro, aquella vez sí. Sí, de hecho estuvo en el sur, estuvo en el oeste, estuvo en Corrientes. Con lluvia. Con lluvia fue en Corrientes. Con una lluvia, ese día fuimos con todo el seminario, tipo 5 de la mañana, estuvimos ahí y llovía. Bueno, el Papa llegó, para colmo, pusieron un techo en el lugar donde iba a ser la misa y todo, que era de una lona gruesa, pero era de lona. Y la lluvia era tanta, nuestros seminaristas estaban con guantes blancos, no sé por protocolo, no sé, bueno. Pero finalmente con los bomberos pinchaban el techo de lona para que no se desplome sobre el Papa, ¿va? Pero bueno, el Papa con un ánimo, Juan Pablo, ahí en Corrientes, él tenía algo de humor así en su... Dice, llego a este lugar, dijo el Papa, eléctrico, de Corrientes y Resistencia. Y nosotros todos, nadie se enfermó, debo decir, todos los seminaristas, todo el tiempo bajo la lluvia, y de ahí nos volvimos al seminario, nos secamos, nos bañamos, qué sé yo, y salimos para Buenos Aires, porque después estaba en Buenos Aires. Claro. Era el encuentro, la primera jornada mundial de la juventud, era el 9 de julio, millones de personas, no sé cómo era era impresionante. La convocatoria, estuvimos en la cancha de Vélez también, en un encuentro específico, muy lindo fue, la verdad que fueron momentos muy, muy fuertes de esa visita, por eso hace casi 40 años que no Exacto. teníamos una visita. Y Francisco, que como él decía,
yo soy argentino, siempre estuve en Argentina y ahora me voy a lugares. Él iba donde había minorías, donde había situaciones difíciles. Él amaba al pueblo argentino, sabía de la Argentina y todo, muchísimo. Estaba todo el tiempo pendiente, era un argentino nato. Pero ahora viene León. Y hablando de ir, hoy a la tarde van a andar por Apóstoles. Bueno, y a la tarde, hoy tenemos, son muchas cosas en realidad. Bueno, hoy tenemos la consagración del templo, a las 19 horas. Cumple 100 años del templo de Apóstoles, del 1926 al 2026. Y bueno, consagraremos el templo, digamos. Altar y el templo. Voy a ir hinchadito capaz un poco, pero no voy a dejar de ir porque es un acontecimiento muy importante. Bueno, y es muy importante lo del sábado. Recemos por eso. ¿A qué hora empieza? Eso va a empezar 8:30 hasta el mediodía. Hasta mediodía. Y va a ser en la UCAMI, nuestro plenario. Bien. Un momento importante para toda la diócesis. Vamos a hacer unos 70, pero en ese discernimiento vamos a buscar caminos pastorales para mejorar estos dos temas que los hemos tomado también en las asambleas anteriores como muy importantes en la evangelización de la diócesis, ¿no? Vamos a estar muy atentos entonces a esas conclusiones que seguramente se va a poder compartir a través de un documento o algo, ¿no? Así es, sí. Gracias, Monseñor, por compartir con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Hasta un próximo encuentro, entonces. Hasta un nuevo encuentro con nuestro obispo. Desde la radio y de las distintas plataformas de comunicación. Muchas gracias por la sintonía.